especial para los argentinos, porque se nos mezclan un sinfín de emociones, como por ejemplo la bronca, producto del abandono y la desidia y el olvido, pero asimismo también el orgullo que nos generan combatientes como Claudio Colman. A 43 años, la historia del soldado Colman y de su carta enviada a su padre, que llegó mucho tiempo después. Bueno, yo hice el servicio militar durante el 81, entre marzo del 81 y noviembre del 81. Salí de baja en el 81, el 3 de noviembre del 81, y estuve hasta el 9 de abril del 82 de baja. Sí. El 9 de abril del 82 recibo un llamado telefónico a la casa de mis padres, tipo 5 de la mañana, que me tenía que presentar en Palermo de vuelta, donde hice la colimba, en la compañía de comunicaciones mecanizada 10, por que me tenía que presentar. Ellos no te explicaban nada. Como usted era obligatorio, como yo estaba de baja, pero bajo bandera, tenía que presentarme sí o sí, porque si no, a partir de ese momento, si no me presentaba, era desertor. Claro. Y ser desertor a la patria era penado por la ley. ¿No? Perfecto. Me presento el 9 de abril, y el 9 de abril ya tenía los pelos largos y todo, y bueno, entré, directamente me pelaron, me dieron ropa de colimba de vuelta. Yo era soldado, y el 12 de abril, sin que sepa nadie de mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni una notificación, ni una despedida, ni nada por el estilo, el 12 de abril a las 10:11 de la mañana, calculo yo, llegamos a Malvinas. Es decir, perdóneme, voy un pasito atrás. A usted el 11 de abril se va a Malvinas. No tuvo tiempo de avisarle a la familia. No, el 9 de abril entró en Palermo. Sí. Y el 12 de abril el 12 ya estaba. A Malvinas. Pero no le dieron tiempo de andar a avisarle, Claudio, a nadie. A tus papás que nadie. ¿Por qué digo esto? Porque mi mamá se entera de que yo estoy en Malvinas, justo después vino Semana Santa. Claro. Y hubo una misa en Malvinas, que si la quieren buscar está en YouTube, de la compañía de comunicaciones mecanizada 10, en la cual salgo yo, que fue una misa que hizo el ejército con un padre de la iglesia católica, una misa por Pascua. Y bueno, como nosotros estábamos ahí en ese lugar, nos hicieron presenciar la misa. Esa misa se filmó y salió, se ve que, no sé si por cadena nacional o por dónde salió, porque yo no estaba acá. No había redes, no estamos hablando de 43 años. Estamos hablando de apenas en las casas había un teléfono cada... ¿Por cuadra o manzana? No, por cada 10 manzanas, 5 manzanas, televisores blanco y negro. El que tenía fortuna tenía televisor color, y resulta que mi mamá, en un negocio que estaba ahí en Lanús, que estaba enfrente del Sagrado Corazón de Lanús, en Pavón, se llamaba Romero. Bueno, ahí había un frente de televisores muy grande para vender los televisores color, y mi mamá, cuando iba a trabajar el día lunes, creo, no sé cuándo, me ve en la imagen del televisor, y ahí se da cuenta que yo estoy en Malvinas.
Por eso estoy contando todo esto, porque hablan de derechos humanos y hablan de derechos de qué, y no sé qué, pero en ese momento un soldado o una persona dentro del país no tenía derecho a nada. manejarse con la familia. ¿Entendés? Y Así empezó todo. esto que usted me cuenta, habrá tomado conocimiento por medio de su mamá después de volver de la guerra. Usted le habrá preguntado, digo, ¿qué le pasó en ese momento a su mamá? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo lo contó a la familia? ¿Cómo fue el momento? Usted estaba a miles de kilómetros, en otra temperatura, con otras urgencias. ¿Qué le contó su mamá de aquel momento? Mirá, yo verdaderamente me acuerdo que me contó que me vio ahí. Por supuesto, después vinieron cartas. Y ahí vamos a tocar el tema, pero usted siga. Claro, después vinieron cartas. ¿Qué pasa? Nosotros, después de que estuvimos allá, pudimos empezarnos a comunicar vía un tipo carta tipo telegrama, que era en un papel impreso, que se llamaba aerograma. Claro. Y lo entregaba Correo Argentino. Resulta que nosotros, en base a esas cartas y lo que recibíamos, me entero de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo todavía no le había notificado a mi mamá dónde estaba, y ella ya sabía que yo estaba en Malvinas, pero porque me había visto en la televisión. Usted no sabía. Entonces tenía inquietud. Me entero en un primer momento por las cartas que recibo de mi vieja. Ah, bien. ¿Entendés? Y las cartas que yo envío de Malvinas. Las primeras cartas. Las primeras cartas, por supuesto, cuando nosotros recibimos órdenes de que podíamos escribir una carta, porque ahí nadie hace las cosas porque quiere, sino porque solamente le dan órdenes. Decir una venia. No, te daban órdenes, vos podés hacer las cosas que te dan órdenes. Claro. Pero ahí era como una especie de autorización. Claro, ni tampoco estabas en el lugar que vos querías. Claro. Estabas en el lugar donde vos te asignaban, la compañía donde vos estabas. Claro. Y bueno, entonces, en base a eso, te daban unas normativas en las cuales vos, qué era lo que vos tenías que poner, o que lo que podías poner. Y si vos tenés suerte de poder mirar cartas, yo te digo porque a través de los años lo he hecho, leer cartas de un veterano o de otro, no solamente de compañeros míos, sino de otras compañías, de otros lugares, de otras provincias, un veterano de Ushuaia y un veterano de Corrientes o un veterano del Chaco, y si vos lees la carta, cuando terminás de leer la carta, cualquier carta de esas que yo te estoy nombrando, más o menos están escritas en la misma base. Vos decís, ¿cómo hicieron para estos tipos escribir todo lo mismo? ¿Por qué? Porque teníamos todo en la misma consigna. No podíamos hablar de nada, teníamos que decir que estábamos bien, que en algún momento íbamos a volver, que estábamos cómodos, que comíamos bien. O sea, todo lo que verdaderamente no sucedía. La consigna era poner lo que ellos te decían. ¿Entendés? No poner lo que ellos no te redactaban la carta, te daban unas pautas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenías que escribir la carta en base a esas pautas. No poner la realidad. ¿Por qué? Porque ellos te decían, ojo que nosotros revisamos las cartas que ustedes escriben. Okay. No sé si revisaban las cartas personal una por una, pero capaz que lo hacían en forma aleatoria. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El soldado, ante perder la comunicación y tener un castigo, porque todo era castigado, ¿qué hacía? Se ponía a la orden de las pautas. ¿Entendés? Y trataba de tener la mínima conexión que había
porque la única conexión que había era una letra, era una carta. Vos no tenías teléfono, no tenías mensajes, no tenías absolutamente nada, no era la época de hoy que estamos hipercomunicados. Claro, en esa época ni fotos había. Claro. ¿Por qué? Porque creo que algunos que no sé cómo hicieron, llevaron una cámara de fotos, porque tengo compañeros que han sacado fotos en Malvinas, pero de una compañía, ponerle de soldados, no hablemos de 160 soldados, de 170 soldados, creo que habrá habido uno o dos que tenían una cámara de fotos, ¿entendés? Ni lapicera, no había, no es que vos llevabas, ¿entendés? Yo me acuerdo que me pude comunicar cuando volví de las Malvinas con mi mamá desde el aeropuerto de Trelew. ¿Por qué? Porque cuando fui a la Colimba, como me iba a reincorporar de vuelta, yo tenía unos calzoncillos blancos que te daban en la Colimba de tela, y mi mamá me había hecho unos bolsillos adentro del calzoncillo para poner la plata, porque ¿qué pasa? De noche vos estás durmiendo y te roban todo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entre soldados, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarraba y me ponía la plata ahí. ¿Qué pasa? Cuando me fui a Malvinas, yo me fui vestido de civil, así como estoy ahora, pero llevé plata. Y agarré y me puse la plata ahí, unas monedas que tenía. Y en base a eso, me acuerdo de que pude llamar por teléfono. Primero que tenía suerte de tener teléfono en mi casa, que mi viejo lo había comprado por el plan Megatel. Ajá. Pude llamar por teléfono del Irizar, que vine en el Irizar, Claro. y pude llamar desde Trelew. Por eso mi mamá sabía que venía, porque me estaban buscando por todos lados. Cuando volvía, Campo de Mayo, La Plata, a todos lados, y nadie le daba informaciones de nada, si yo estaba vivo, muerto, cómo estaba, qué no estaba. O sea, esa es la incertidumbre que tuvieron mis padres y mi hermano y mi novia en ese momento, que en ese momento yo la había conocido en noviembre y ella se quedó, porque no sé por qué, después fuimos novios, fuimos pareja y fue mi mujer. Cuando volví de las Malvinas, cuando bajamos del Irizar, fuimos de Malvinas a Ushuaia, de Ushuaia a Puerto Madryn. En Puerto Madryn bajamos, nos subieron a unos micros todo empapelado, tipo 4 de la mañana a esa hora, y nos llevaron a Trelew. En el aeropuerto de Trelew nos dejaron hasta las 8 de la mañana en el hall, y después, como empezó a entrar gente son civiles, ¿no? Claro, claro. No que nosotros no éramos gente. No. Bueno. Y nos tiraron en la pista de aterrizaje ahí, que nos dejaron hasta que vino el avión nuestro. Por eso digo, no los trataban como gente. Tampoco. Estábamos en unas condiciones, ¿viste? Claro. Teníamos un uniforme todo sucio de 74 días de haber estado en Malvinas. Yo tenía una costra acá en el cuello, que yo vine el 27 de junio del año 82. El día del cumpleaños de mi mamá llegué acá a Malvinas, llegué acá a mi casa. Y recién calculo yo que habrá pasado julio, agosto, septiembre. Entre octubre y noviembre recién se me fue la costra que tenía acá de mugre de las Malvinas, porque no se me iba, era como un cuello que tenía acá todo paspado de mugre. Y bueno, esa, volviendo a la incertidumbre que tenían mis seres queridos, era eso, porque yo nunca, el ejército nunca se preocupó por avisar.
Cuando llegamos de Malvinas cuando llegamos de Trelew creo que fuimos a Morón. Sí, a la base. Ahí nos formaron a todos en línea, vino un tipo allá que no sé quién era porque estaba lejos, no sé si era un teniente coronel, un no sé qué, tenía muchas estrellas el tipo, y nos dijo que teníamos que firmar un informe como si fuese una declaración jurada, diciendo lo que habíamos vivido allá, pero que ojo con lo que íbamos a poner porque ellos tenían la dirección de nuestros familiares, de nuestra casa, de nuestros parientes. O sea, coacción siempre en base a lo que ellos vivían, ejerciendo el poder que ejercían en ese momento sobre la gente, ¿no? Por Es decir, era un segundo enemigo. O otro enemigo más. Es que en realidad cuando nosotros estábamos en las Malvinas, el enemigo no lo teníamos enfrente. Lo tenían adentro. Lo teníamos ahí al lado de nosotros. Porque nuestros oficiales y suboficiales fueron los que se leían nuestras cartas, fueron los que se comían nuestras encomiendas. Las donaciones que hicieron acá, que las donaciones yo no sé ni dónde fueron ni nada, porque eso no lo seguí, pero sé que la comida que venía allá, a nosotros nos correspondía que nos den cigarrillo y libra de chocolate todos los días, y nunca jamás nos dieron ni cigarrillo, ni libra de chocolate, ni nada. La compañía, nosotros teníamos una cocina de campaña en la compañía, y la compañía hacía la comida, y primero comían los oficiales un guiso. Un guiso se hace de carne, papa, fideo y agua, ¿no? Bueno, entonces venían los oficiales, ni los oficiales venían, mandaban a los soldados que estaban con ellos. Claro, sí, sí. Comían carne y papa. Los suboficiales se comían lo que quedaba, o sea, comían carne, papa y fideo. Después comían los soldados que trabajaban. Como era una compañía de comunicaciones, lo primero que comían eran los soldados que hacían tendido de línea y todo, que se comían el fideo y el jugo que quedaba. Y yo, que no tenía rol de combate, que era el último que comía, agarraba un poco de jugo y si pan se había. Así era todo. ¿Cuánto? Y no te quejes de nada. ¿Así todos los días era? ¿O algún día comía algo más sólido? Sí, comíamos cuando robaban. ¿Robaban? Claro. ¿Entre ustedes o no, lo que pasa es que como yo no tenía rol de combate, a mí me llevaban a descargar barcos y aviones. Íbamos al puerto que estaba ahí cerca, ahí cerca de donde estábamos nosotros había un puerto, el puerto argentino, ¿no? Donde encallaban las barcazas, sí. Porque no era de gran calado, había barcos chicos. Y íbamos al aeropuerto a descargar los Hércules. Cuando venía comida, robábamos 4 más. Y acobachábamos. Ahí comíamos. ¿Por qué? Porque los primeros días había un chileno al lado de donde estábamos nosotros, en la carpintería, y resulta que agarrábamos y nosotros le dábamos plata. ¿Te acordás que te dije que me había llevado plata al calzoncillo? Entonces le dábamos plata al chileno para que nos vaya a comprar comida, ¿viste? A algún almacén, a algún mercado, ¿viste? Porque había. Y no venía el tipo por ahí por un día, 2 días, no venía, y cuando venía agarraba y nos decía que los mismos soldados argentinos le habían pegado, que le habían robado, que esto, que lo otro. Nosotros agarrábamos y le dábamos plata de vuelta para que nos traiga algo. El tipo nunca nos traía nada. ¿Viste? Y parecíamos, ¿viste? Las prosti del tipo, ¿viste? Porque nosotros le pagábamos, ¿viste? Para que nos traiga algo y el tipo nunca nos traía nada, ¿viste? ¿Y qué pautas no por eso te digo que le tengo un gran afecto a nuestros hermanos chilenos. Entre comillas. Bueno, obviamente que ahí quedó, si había una enemistad antes, que bueno, que ya empezó con el canal de Bill y demás, ahí se terminó de... No, y aparte con todo lo que se sabe hoy de lo que fueron nuestros hermanos chilenos, verdaderamente. Malvinas. Sí. ¿Qué pautas estaban establecidas
que debían cumplirse para que no debían ser escritas en el aerograma o en la carta en sí. Y nosotros no podíamos escribir lo que vivíamos día a día. Con esto de la comida, No tener agua, ponerles, vos acceso a agua no tenías. Tenías el acceso solamente de la cantimplora que tenía. ¿Entendés? Acceso a baño digno no tenías. Acceso a higiene no tenías. Acceso a comida no tenías. ¿Entendés? O sea, vos estabas ahí dependiendo de lo que te daban ellos. O sea, vos estabas sometido al régimen de ellos. En vez de tener una tropa bien descansada, bien comida y con ánimo, buen ánimo, no, los tipos tenían una tropa mal descansada, mal comida y con un ánimo por el piso. ¿Entendés? Esos soldados fueron los que se quedaron hasta último momento, el 14 de junio, hasta las 11 de la mañana, peleando, capaz que algunos hasta cuerpo a cuerpo con los ingleses, sin el apoyo de ni oficiales, ni suboficiales, ni nada, por voluntad propia. por eso lo que hablábamos antes de empezar, la consideración y la admiración que siente parte del pueblo por ustedes, digo, que yo dejaba de lado los altos mandos, digo, ustedes peleando en una guerra, combatiendo, mejor dicho, contra una potencia mundial, con, como me decía usted, teniendo el enemigo las pilas propias, sin comida, sin agua, sin la ropa que necesitan, sin higiene, sin armamento, y así todos seguían para adelante. Mirá, verdaderamente armamento, teníamos un FAL, yo tenía 4 cargadores con 20 municiones y un cargador y 2 cargadores más puestos en el FAL, o sea que tenía 40, 60, 80 municiones y listo. El FAL que tenía lo teníamos que usar tiro a tiro, porque el FAL tiene una perilla en el costado que es tiro a tiro, ráfaga y automático. No se podía usar ni en ráfaga ni automático. ¿Por qué? Porque el tren de fuego, que sería el vaivén que monta y saca las balas, tenía tanto fuego que eso no se podía usar con ráfaga o tiro a tiro, perdón, con ráfaga o automático, porque se bloqueaba y explotaba la mierda. ¿Está? Después contábamos con una bayoneta, ¿entendés? Y bueno, pero aparte de eso, no solamente eso, sino que después de la rendición, o del cese de fuego, si no le querés decir rendición, que no, en realidad no sé lo que sucedió porque yo no estuve presente y como verdaderamente tenés que aferrarte a lo que se escucha o lo que te cuentan. Claro. Y lo que se escucha y lo que te cuentan muchas veces puede ser verdad o mentira. Entonces, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el jefe mío de la compañía, un mayor, agarró para volver de las Malvinas, se sacó las tiras de mayor, el jefe de la compañía, y se puso unas tiras de cabo. ¿Por qué? Porque como era de la compañía de comunicaciones, los ingleses cuando nos dejaron volver de las Malvinas, retuvieron a los oficiales y a los soldados que tenían que ver con todo lo que era comunicaciones. Como también retuvieron a todos los que tenían que ver con los mapas, a dónde estaban puestas las minas y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente no volvió como vine yo el 27 de junio. Ellos volvieron, creo que el 7 o el 9 de julio. Tengo un compañero que se llama Mastoris, que él volvió, no me acuerdo si el 7 o el 9 de julio, casi un mes después que terminó la guerra.
el jefe de la compañía, como no quería quedarse ahí a cumplir lo que tenía que cumplir, porque el hombre era el jefe de la compañía, agarró, se sacó la tira de mayor y se puso una tira de cabo para que lo manden para acá. Entonces no me acuerdo que su oficial lo denunció, lo cagó a trompada, no me acuerdo. Y agarraron y lo agarraron, el preso, se lo llevaron y lo dejaron ahí. Los ingleses. Los ingleses. Eso son los recuerdos que yo tengo de los oficiales y suboficiales que he tenido yo. El 1 de mayo, cuando fue el primer ataque aéreo, me puse a hacer un pozo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en el Tom Hall, que sería el teatro de Malvinas. Sí. Ahí en el teatro estaba el teatro arriba y abajo estaba la central de comunicaciones y estaba el correo en la parte de abajo. Y nos habían dado posiciones de combate por si había un ataque aéreo. Bueno, el 1 de mayo, más o menos a las 3, 4 de la mañana, empezó el ataque aéreo. Salimos, no me acuerdo si fue 3, 4 o no me acuerdo, pero era de noche. No había amanecido. Porque allá amanece tipo 10, 11 de la mañana y oscurece a las 5 de la tarde. Claro. El rango diario es muy corto en invierno. ¿Qué pasa? Cuando fuimos, el lugar que nos tocaba a nosotros era atrás de una carpintería. La carpintería tenía un baño y el baño justo donde nos teníamos que tirar nosotros era el agua donde estaba todo el baño. Mierda, todo, ¿viste? Bueno, cuando llegamos ahí, ese día llovía, llovinaba, pero era terrible, ¿viste? Terrible, frío. Bueno, cuando más o menos amaneció, le pido al jefe mío si podía hacer una trinchera, un pozo, ¿viste? Para yo no pasar de vuelta otra noche así como la que había pasado. Y agarré y me pidió autorización él y me autorizó a mí a hacer un pozo. Yo empecé a hacer el pozo. Empecé solo, después se acomodó otro compañero mío, Álvarez, después se acomodó Silverberg, otro compañero mío, y así hicimos el pozo. Cuando más o menos estaba terminando el pozo, que ya había... ¿Con qué lo hago el pozo? Lo tenía que hacer con una palita Lineman así chiquitita. Y ¿qué le pongo al pozo? Porque no había elementos para hacer un techo, para hacer... ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, ahí no hay nada. O sea, no es que vos vas y compras en la ferretería. ¿Entendés? Ahí no tenés nada. ¿Viste? ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que salir a caminar a robar. ¿Viste? Bueno, así conseguí unos postes de estos postes olímpicos que son para alumbrado, Sí. para alambrado. Conseguí unos rollos de cable de comunicaciones, conseguí unas chapas rurales tipo coso, y con eso hice el techo. Cuando más o menos lo estaba terminando, vino un suboficial mayor, un sargento ayudante de mi compañía, y me dijo: Colman, qué lindo pozo está haciendo, esta noche vengo a dormir acá. Y yo hice como esa cara que hiciste vos recién. Yo le dije: bueno, venga, yo lo voy a estar esperando. Y bueno, hice el pozo, y a la noche, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, así, el tipo vino. Yo agarré, me puse contra el pozo así, como estoy sentado, me puse el fal acá en medio de las piernas. Cuando vino y se quiso meter, le digo: bueno, entre, yo agarré, lo cargué el fal, y digo: usted entre y haga lo que quiera. Digo: yo de acá adentro le voy a hacer lo que quiero. Se fue a la mierda el tipo, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo verdaderamente... Ya estaba... No, era el primer día. Ah, Era el primer día. Era el 1 de mayo. Imagina cómo llegué al 14 de junio.
Aparte ya había llegado con los huevos inflados, perdón que diga esto. No, está bien, usted se Pero pasa como quiere. había llegado con los huevos inflados porque como yo no tenía rol de combate me usaban de mula. ¿Viste? Y un día vino un suboficial principal y la cocina la habían puesto, nosotros estábamos sobre la calle principal de Malvinas y la habían puesto como 3 cuadras más arriba, con una subida en terraplén, ¿viste? Las calles son en subida, ¿viste? Y bueno, y decidieron mudarlo, traerlo para donde estaba la compañía, donde estaba el playón atrás del teatro había todo un playón, Sí, ¿viste? Sí. Y resulta que nos lleva este tipo, el suboficial principal, nos lleva a traer la cocina para acá, para el lugar a donde la teníamos que traer. O sea, nos llevó hasta el lugar donde estaba la cocina y quería que la traigamos para este lado. Entonces agarró una tabla y empezó a cargar todas las cosas ahí, ¿viste? Nosotros, que hay que cargar nada, nosotros cargábamos. Y cuando terminó de cargar, dice, bueno, pónganse al hombro y llévenla. Y yo agarré y le dije, no, ¿cómo no? Digo, no, yo no soy una mula, le digo. ¿Cómo vamos a cargar esto si apenas empecemos a caminar? Llegamos acá afuera y se nos cae toda es comida, se nos cae toda la comida. Acá tiene que traer un camión, un IMOC, algo para cargar. Si no, esto se va a desperdiciar todo. Como dice el soldado, ¿viste? Lo que pasa es que yo ya era soldado viejo y no tenía paciencia. Claro. Yo soy clase 62. Claro, usted tenía 20 años. Ya era soldado viejo, ¿viste? Ya no me cabía uno, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tipo agarra y me dice, ¿cómo dice eso, Milico? Le digo, sí, que yo no soy una mula, cargalo vos, hacé lo que quieras. Bueno, eso me valió desde que llegamos hasta el 1 de mayo, que fueron los primeros bombardeos, o sea, desde abril hasta mayo, el tipo todos los días me venía a buscar a mí antes de levantarnos a las 6 de la mañana, antes de Diana a las 6 de la mañana, levantarme todos los días para ir a limpiar los baños, hacer la limpieza, hacer esto. O sea que los tipos, por más que estemos en una guerra, o estábamos donde estábamos, que no sé, en ese momento no sabíamos ni dónde estábamos, Porque no sabían qué iba a sabíamos pasar. que estábamos en Malvinas, Pero no sabían qué iba a pasar. claro, pero no sabíamos que la incertidumbre de lo que iba a pasar. Te seguían bastardeando igual como si fuese cualquier cosa, ¿me entendés? O sea que eso, ¿qué te lleva a pensar? ¿Sabés qué te lleva a pensar? Que cuando tenga que empezar a tirar tiros, los primeros que le tiro son a estos hijos de puta que están acá alrededor mío. ¿Entendés? No sé si esto va a salir o no, ¿viste? Si usted quiere, no lo pongo. Pero verdaderamente Si creo que usted quiere, me avisa y lo saco. tanto odio, ¿viste? A una persona, vos no le podés tener a un compatriota tuyo tanto odio. ¿Por qué le tenés tanto odio? Por el hostigamiento que te hacía. ¿Entendés? Y ese odio lo llevo hoy como si fuese el primer día de mi vida. ¿Entendés? Nunca se fue eso. Yo no puedo, ¿viste? Yo no concibo, ¿viste? Militares, políticos, no los concibo. Son todos mentirosos. ¿Entendés? Claudio,